Es para mí un placer participar en este seminario, un seminario que tiene un tema que pocas veces se trata, por lo que yo sé, pero que sin embargo tiene una relevancia muy importante porque precisamente la teoría del valor es un eje de muchas teorías, concretamente de la teoría marxista o la teoría marxiana, si queremos llamarla por su nombre más científico, y realmente pues, es una cuestión muy debatida desde prácticamente hace muchas décadas. Se ha publicado muchísima bibliografía sobre el tema, pero sin embargo es un tema que está muy de actualidad porque los planteamientos que hizo en su día Carlos Marx sobre ese tema, pues hay que partir de la base de que están en gran medida desfasados. Es decir, el capitalismo, hay que partir de la base de que el capitalismo que utilizó Marx, que analizó Marx en su época, era muy distinto al capitalismo actual. Ha habido una serie de cambios tremendamente estructurales y entonces hace falta repensar la teoría del valor, lo cual significa un esfuerzo teórico y un esfuerzo intelectual que no siempre se está dispuesto a dar, porque los lugares comunes, es decir, las verdades establecidas, los dogmas, las verdades establecidas que se convierten en dogmas, pesan mucho y es muy difícil tratar de romper o por lo menos vadear esos dogmas. Yo voy a partir de algo que se ha hecho esta mañana. Esta mañana se ha debatido varias veces precisamente esa relevancia o no de la teoría del valor del trabajo, tal como lo planteó Marx en su momento. Y me gustaría citar una invitación que hace David Harvey en su último libro, el libro de las 17 contradicciones y el fin del capitalismo, publicado por IAEN y Traficantes de Sueños en 2014, que dice: necesitamos un foro abierto, una asamblea global, por decirlo así, para analizar en qué medida se halla el capital, hacia dónde se encamina y qué debe hacerse al respecto. Bien, pues yo me atengo a esa invitación y voy a ser osado, es decir, voy a intentar plantear una teoría osada, arriesgada, pero que sin embargo proviene de muchos años de trabajar sobre ese tema. Yo puedo decir concretamente que uno de los puntos básicos que voy a utilizar, lo que yo voy a llamar, porque llamo así concretamente en el título de esta intervención mía, del valor trabajo al valor de consumo. Este término valor de consumo yo ya lo utilicé en una obra juvenil del año 1967 que se titulaba precisamente La sociedad de consumo. Bueno, pues allí en aquella obra juvenil, que evidentemente hoy me da vergüenza leerla en muchos sentidos, sin embargo, pues ya hablaba de qué sería eso de valor de consumo frente al valor trabajo planteado por Marx. Bien, y en ese sentido yo me atrevo a afirmar con toda la sabiduría del mundo y con todo el conocimiento de causa que me lleva muchos años trabajando sobre ese tema, que hay que decir con toda claridad que el trabajo material ya no constituye el núcleo de la actividad productiva en el vigente capitalismo. El trabajo material ya no constituye el núcleo de la actividad productiva en el vigente capitalismo. Esto es una obviedad también reconocida por muchos y entonces ha dado lugar a una serie de planteamientos, digamos, denominaciones, entre los cuales están, por decir algunas de ellas, trabajo inmaterial. Se habla también, como se ha hecho esta mañana, de capitalismo cognitivo. Se ha hecho relación a la revolución informática o de las TICs, que también se habló esta mañana, o bien se lo ha relacionado, como también se ha citado esta mañana, con el concepto de General Intellect que Marx planteó en sus Grundrisse y que por circunstancias o porque realmente era un tema muy nuevo para su época, no lo desarrolló. Esta mañana han dicho, porque alguien ha dicho esta mañana de los intervinientes, porque Engels boicoteó, digamos, ese tema. Yo no lo sé, no lo sabía hasta que lo han dicho esta mañana. Pero si nos atrevemos, más allá de estas terminologías y de estas aproximaciones a un tema, como digo, enormemente polémico, pues si nos atrevemos a ir un poco más lejos, hay que llegar a la siguiente constatación, que probablemente no va a gustar a los que están dentro o se sienten dentro de la ortodoxia marxista más o menos renovada.
Y la constatación a la que me refiero es la siguiente. Una nueva producción semiótica ha sustituido, o si se prefiere, ha usurpado su papel a la producción material como centro del proceso productivo en el vigente capitalismo. Hoy, más que hablar de producción material o junto a la producción material, hay que hablar de producción semiótica. Producción semiótica no es un término que yo me haya inventado por otra parte, es un término que utilizan diferentes autores, pero que, en mi opinión, todavía no se le ha dado la suficiente relevancia que merece. Para ver que esto es así, es decir, en qué medida una producción de signos, una producción semiótica, de signos y significaciones, ha sustituido a la producción material como centro del proceso productivo, pues hay que llegar simplemente a algunas apreciaciones, como son apreciaciones, constataciones en la práctica, no en la teoría. Entonces, y llegamos a la conclusión de que hoy en día todo aquel producto que está marcado, es decir, todo aquel producto dirigido a mercados de gran consumo, que se venden en los centros comerciales, que se venden en los grandes almacenes, que se venden en los supermercados, etcétera, etcétera, que son la gran mayoría de los productos, dejando al margen los productos de guerra y otro tipo de productos, como pueden ser productos, digamos, ilegales, entre comillas, como puede ser el mercado de las drogas, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de productos, en ellos la producción semiótica, es decir, la significación que se atribuye a la expresión del signo mercancía, que es el término que voy a utilizar para designar a el sustituto como núcleo de la producción capitalista actual de la mercancía, teorizada por Marx. Bien, todos esos productos son el resultado, antes que nada, de una producción semiótica. Es decir, eso que estoy llamando producción semiótica ha sepultado, o si queremos, ha usurpado el valor que previamente ocupaba la producción material con relación a esos objetos, etcétera. Esos objetos son productos, servicios, como queramos llamarlos. Bien, pues esto significa un cambio cualitativo de 180 grados, porque, en definitiva, y esto lo sabemos en carne propia, los que, como ha dicho antes María, hemos vivido dentro de una agencia de publicidad, hemos trabajado dentro de una agencia de publicidad y hemos protagonizado una parte, como mínimo, de lo que estoy llamando producción semiótica. Bueno, pues en definitiva, ¿qué actividades forman parte de esa producción semiótica y en qué medida esta producción se ha convertido en el núcleo del vigente capitalismo? Pues haciendo una lista muy rápida, podemos hablar, por supuesto, de la publicidad, acabo de citarlo, podemos hablar del envasado, podemos hablar del diseño, podemos hablar de la manipulación del producido mediante las técnicas de lo que se llama obsolescencia programada o planificada, podemos hablar de la distribución, que en definitiva es también uno de los componentes de lo que estoy llamando producción semiótica, y podemos hablar incluso también del precio, porque el precio está claro que con respecto a estos productos a los que me estoy refiriendo, ya no es el resultado, ya no es el planteamiento tradicional, precio igual a costo de producción más un margen de ganancia. No. Si ustedes cogen un manual de marketing, de los muchos que he publicado, se encontrarán probablemente con la siguiente definición. Precio de un producto, es aquello que está dispuesto a pagar el consumidor. Es decir, se convierte en un parámetro absolutamente subjetivo en el cual la objetividad del viejo precio, en el sentido que antes decía, pierde absoluto su vigencia. El precio es ni más ni menos, dicen los manuales de marketing, no me lo estoy inventando yo, podría citar manuales concretos que lo dicen así, precio es ni más ni menos lo que está dispuesto a pagar el consumidor. Bien, entonces, si queremos teorizar, si queremos concretar, si queremos aglutinar todas estas vertientes, todas estas variables que estoy citando, desde la publicidad hasta el precio, pasando por la distribución, etcétera, tenemos que llegar a la conclusión que antes comentaba. Es decir, hay una nueva producción con respecto a estos signos mercancía, porque ya no son simplemente mercancías, la mercancía que utilizo más, sino que son signos mercancía y que son realmente estas los aspectos, las variables que intervienen en la producción de estos, vuelvo a insistir, signos mercancías.
¿qué pasa con la producción material? Pues sencillamente que se convierte en un prerequisito de la verdadera producción. ¿Cuál es la consecuencia que todos estamos viviendo? Pues sencillamente que una marca determinada de productos deportivos, voy a decir el nombre, aunque no hace falta que lo haga, una marca que tiene un signo que recuerda a la vieja diosa de la victoria griega, para más señas, pues esa empresa, mejor dicho, que ampara esa marca, es una empresa de las que se llaman completamente virtuales. Es una empresa virtual porque no produce nada. Esa empresa, llamada así, sería discutible en qué sentido podemos llamar la empresa, esa entidad, lo que hace es producir marcas en el marco de la producción semiótica. ¿Qué pasa con la producción material en este caso concreto? Pues que los productos que luego se amparan con la marca de esta empresa que estoy diciendo, se fabrican, se subcontratan, mejor dicho, al proveedor más barato, al que está más atado por esa empresa que produce marcas y no productos, en definitiva. Los que están más atados, los que cumplen las mejores condiciones en cuanto a tiempo de entrega, en cuanto a calidad de producción y en cuanto a precio de venta, en cuanto a precio de lo que cuesta esas zapatillas deportivas de las que estoy hablando, y en definitiva da lugar a que el precio de esa producción material sea incomparablemente menor en proporción que puede llegar, me atrevo a decir, de 1 a 1000, en proporción que puede llegar de 1 a 1000 el precio que ese producto, ese signo de mercancía adquiere con su marca y cuando alguien lo compra en un centro comercial que se puede llamar quicentro o como queramos llamarlo. Bien, entonces, ¿qué ha pasado aquí? Pues sencillamente que la producción material se ha convertido en un prerequisito que no marca lo producido, sino que lo producido está marcado, insisto en ello, dentro de un complejo de actividades que podemos denominar, para aglutinarlas y para ver su verdadero sentido, producción semiótica. Bueno, pues entonces, si esto es así, y creo que hay suficientes pruebas para demostrar que esto es así, pues llegamos a que tenemos que hablar inevitablemente de que la fase productivista del capitalismo, que fue la que analizó Marx durante su vida, durante su tiempo de vida, la fase productivista ha sido sustituida por una nueva fase que podemos llamar, para seguir con la lógica de lo que estoy diciendo, podemos llamar semiocapitalismo, o bien el término que yo personalmente prefiero, el capitalismo del signo mercancía. ¿Por qué capitalismo del signo mercancía? Sencillamente para referirnos al núcleo formal de ese capitalismo, que ya no es la mercancía, insisto en ello, sino que es un signo que ocupa el lugar de la mercancía. Entonces, ¿qué sucede? Pues que ese signo mercancía no es en absoluto evaluable en términos de ni de valor de uso ni de valor de cambio. Ese signo mercancía no es evaluable en términos de valor de uso ni de valor de cambio, en primer lugar porque el valor de uso no es el prerequisito, el soporte material que decía Marx para que algo se dote de valor de cambio y se pueda realizar en el mercado. No, algo absolutamente inútil, y podemos poner todos en nuestra mente en este momento ejemplos, algo absolutamente inútil dentro de este semiocapitalismo o capitalismo del signo mercancía puede ser vendido en el mercado y puede tener un valor en el mercado. Es decir, y me refiero, pues yo qué sé, pues a una camiseta de algodón cuyo precio, digamos, como objeto que es, puede ser, por decir una cantidad, $3, por el hecho de que lleve estampada una determinada marca en esa camiseta, nos lo pueden vender por 30 o no sé cuántos dólares, es decir, 10 veces más o no sé qué porcentaje más de lo que realmente cuesta su producción. Entonces, bueno, pues en ese sentido hay que hablar de que el resultado de esa producción semiótica son las significaciones imaginarias
con las que hoy en día se dotan a estos signos mercancías de las que estoy hablando. Un signo mercancía tiene su traducción física, tangible, en lo que todos conocemos por el nombre de marca. Es decir, cuando se trata de hacer una teoría de la marca, generalmente se fracasa o no se llega a la esencia, porque por debajo de la marca hay que plantear que existe lo que estoy hablando, este signo de mercancía, que en definitiva ocupa el lugar de la mercancía capitalista teorizada por Marx. Ya no son mercancías, son signos de mercancías, es decir, significaciones inventadas con las cuales diferenciamos de forma imaginaria a productos que materialmente son iguales. Y esto da lugar a que, pues bueno, una determinada marca de un refresco, por decir algo, valga más, entre comillas, que otro producto exactamente igual que él, con las mismas calidades organolépticas, materiales, etcétera, etcétera, sencillamente porque su valor como marca y como signo de mercancía es menor. O realmente no tiene ningún valor como signo de mercancía, como pasa con tantas marcas o tantos signos de mercancías que no han ejercido este paso, esta producción que estoy diciendo, la producción semiótica. Entonces, en definitiva, el valor de las cosas, el valor de estos signos mercancía, depende literalmente de la producción semiótica desenvuelta en cada caso. Pero bueno, ¿qué sucede? ¿Por qué podemos llegar a la conclusión de que el valor de consumo ha sustituido al valor trabajo como fuente de valor dentro de este semicapitalismo, que tal como yo planteo en el título de mi intervención? Sencillamente porque estos productos, estos signos de mercancías, estos resultados, esto producido como resultado de esta producción semiótica, a la que evidentemente, en cuya base evidentemente hay una producción material, solamente tienen valor en la medida que se consiguen las suficientes expectativas de consumo. Es decir, el gran problema que tiene este tipo de capitalismo es que todo va volcado a que esa significación imaginaria, añadida, artificial, etcétera, con la que hemos tratado de impregnar una camiseta, un t-shirt, etcétera, realmente sea reconocida por el destinatario, por el consumidor, y el consumidor acepte el valor que le demos, que nosotros queremos darle. Y en ese sentido, cuanto más expectativas de consumo existan, mayor será el valor de lo producido. Lo cual significa que estamos hablando de valores, por una parte inmateriales, de valores por otra parte accidentales, y de valores siempre renovados, porque nadie puede impedir que en un determinado momento una marca determinada con una imagen maravillosa en el mercado tenga cualquier problema y su valor imaginario, su valor de consumo descienda radicalmente. Bueno, pues esto en teoría, en definitiva, dicho muy brevemente, son los parámetros en los cuales yo me baso para sostener y para afirmar y para atreverme a afirmar que el valor de consumo ha sustituido al valor de cambio dentro del vigente capitalismo. Obviamente estamos en un tipo de valor, siguiendo la terminología de Bauman, líquido, un valor líquido porque es un valor accidental y no sustancial como era el valor trabajo, es un valor que quita precisamente valor al trabajo, con lo cual es precisamente la mayor usurpación que hoy en día está generando el capitalismo. Es decir, el trabajo vale cada vez menos porque lo que vale realmente es lo que estoy llamando valor de consumo. Y esto lleva consigo, aparte de esta consecuencia, acabo de referirme a algunas otras, como son, en primer lugar, por referirme solamente a unas cuantas, el consumo queda a expensas de la producción. Es decir, hoy en día se está hablando mucho del consumidor, de la fuerza que tiene ahora el consumidor vía los TICs, etcétera, etcétera, pero lo cierto y verdad es que en este engranaje que hemos fabricado y en este engranaje en el cual todos estamos inmersos, en el momento que vamos a vitrinear al centro comercial de la esquina, en este engranaje, como digo, realmente las cosas valen en función de su apariencia, no valen en función del trabajo incorporado.
en función de la apariencia que hemos creado con respecto a ellas y en función de la significación que le hemos atribuido. Eso significa que el consumidor tiende a perder la referencia con sus necesidades. El consumidor tiende a perder la referencia con sus necesidades y queda a expensas, en mayor o menor grado, de aquella selva de significaciones que está continuamente emitiendo las fábricas de la producción semiótica. Otra consecuencia muy importante es que en la medida que he dicho hace un momento que el semiocapitalismo se puede denominar un capitalismo líquido, es decir, un capitalismo occidental carente de esencia y carente de sustancia, si queremos decirlo también así, pues este semiocapitalismo significa en definitiva una transición hacia un tipo de capitalismo que es el que ahora se está imponiendo, especialmente a partir de la crisis de 2008, que ya es un capitalismo que podemos denominar, siguiendo la terminología de Bauman, gaseoso. Gaseoso en el sentido de que todo se reduce al intercambio del dinero por el dinero. Es decir, ya no hay un soporte material, como más o menos existe en el signo mercancía, sino que el dinero se intercambia por dinero y como en términos de pura especulación económica. Ahora bien, un capitalismo gaseoso es probablemente el suicidio del capitalismo. Un capitalismo gaseoso tiende a perder presencia porque se evapora. Y esto es lo que me da la impresión de que vamos a vivir en las próximas décadas. Por otra parte, una consecuencia más concreta de esta especie de evolución que estamos sufriendo, pues es que se produce un vacío en el espacio urbano, hablando de un tema que tiene que ver con el tema que estamos tratando esta tarde. El hecho de que los no lugares, de que han hablado ciertos antropólogos sociales, los no lugares pasan a ser una realidad, espacios vacíos para que dentro de ellos circulen y se posesionen esas significaciones atribuidas a los signos mercancías. Es decir, el hecho de que un centro comercial se resuma en 4 paredes blancas sin ningún adorno, etcétera, etcétera, tiene que ver con lo que estoy diciendo, porque se trata de que quien signifique allí sean las significaciones que hemos construido con relación a las marcas. Y por otra parte, ya para terminar, lo comunicacional se convierte en un aspecto importante de la producción semiótica, es decir, lo comunicacional pasa a ser un componente decisivo y significativo dentro de este complejo que estamos llamando producción semiótica. En la medida que estas significaciones artificiales añadidas no se comunican, no existe valor. Por consiguiente, la comunicación pasa a ser uno de los instrumentos primordiales de que se vale esta producción semiótica. Podría añadir, finalmente, el hecho de que este capitalismo semiótico líquido es también absolutamente accidental, es aleatorio porque no tiene una figura establecida, carece de centro como podría tener, por ejemplo, el capitalismo tradicional analizado por Marx. Esta carencia de centro tiene mucho que ver con la inestabilidad que todos estamos viviendo y tiene que ver con el hecho de ese tránsito al que antes me refería, de lo líquido a lo gaseoso y de lo productivo, sea material o sea semiótico, a lo puramente especulativo, que es lo que estamos viviendo en el mundo a partir sobre todo de la crisis de 2008. Muchas gracias. Bueno, nuestra presentación responde a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de un proyecto revolucionario que busca construir una economía postcapitalista, pero que empieza con un rechazo a la teoría del valor de Marx? Y aquí estamos hablando de la teoría del valor de Marx, no en la interpretación que Antonio acaba de presentar, sino la teoría de Marx, como David lo explicó esta mañana. Podemos hablar de nuestras diferencias en las preguntas. Bueno, respondemos a esta pregunta a través de un análisis del proyecto de biosocialismo de la Revolución Ciudadana, basado en una crítica materialista de ICIAM, que es la Universidad
regional amazónica. Y es una crítica materialista que hacemos precisamente desde la teoría del valor de Marx. Bueno, empezamos con un argumento que René Ramírez, el actual ministro de Senecity, anteriormente el ministro de Ejemplares, hizo en un artículo en el Telégrafo en octubre de 2015. Es una suma, un resumen de algunas de las frases claves de su argumento. Uno de los legados más perdurables del marxismo para la teoría crítica es la distinción normativa entre el valor de uso y el valor de cambio. La perspectiva sobre el valor de uso no incluye en la definición del bien su peso moral ético. Lo que proponemos, en cambio, es buscar aquel bien que tenga valor en sí mismo. El valor intrínseco de la vida nos permitirá abarcar los derechos de la naturaleza como parte de la vida buena. Bueno, algunos comentarios para empezar. La distinción entre el valor de uso y el valor de cambio desde la teoría marxista no es una distinción normativa, es decir, idealista, sino materialista, derivada de un profundo estudio histórico sobre el modo de producción capitalista. Primer punto. Segundo, es cierto, como dice Ramírez, que la teoría del valor de Marx no tiene nada que ver con su peso moral ético. Eso no es un error por Marx, sino precisamente la base de su metodología. No es una crítica moralista, sino una crítica inmanente que incluso explica por qué bajo el capitalismo todos los órdenes morales están subordinados a la dominación abstracta del dinero. Ignorar eso y intentar imponer un código ético sin cambiar las relaciones sociales del capital lleva cualquier proyecto revolucionario directamente al fracaso. El caso de Iquiam muestra las consecuencias materiales de una política de transformación socialista que abandona la teoría del valor de Marx y lo reemplaza con una afirmación ética del valor intrínseca, como dice Ramírez, de la vida y la naturaleza. Bueno, eso es como la postura de Ramírez en su rechazo a la teoría de Marx. Y eso ya es como la base teórico por lo que él y la Revolución Ciudadana han planteado como biosocialismo. ¿Sí? El biosocialismo está definido más o menos. ¿Tenemos? No ha cambiado, ¿cierto? Perdón. Ok. El biosocialismo sí es una estrategia anticapitalista, directamente. Dice Ramírez, el capitalismo bajo cualquier forma es insostenible para garantizar la reproducción de la vida. Pero Ramírez también especifica que también hay que romper con la postura antropocéntrica del socialismo del siglo XX, y, cito, reconocer valores intrínsecos a la naturaleza para la construcción de una sociedad con una ética biocéntrica, basado en los derechos de la naturaleza. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa una transición desde los recursos finitos a los recursos infinitos. Recursos finitos en este esquema se refiere a la estructura económica de Ecuador como exportador de recursos naturales no renovables, esta estructura histórica de la economía de este país. Y recursos infinitos se refiere a la riqueza, primero a la riqueza genética de la Amazonía y su incorporación en la economía del conocimiento. O sea, naturaleza como riqueza genética y conocimiento como los recursos infinitos que van a ser la base de la economía biosocialista. Bueno, dice Ramírez, la mayor ventaja comparativa que tiene Ecuador es su biodiversidad y la mayor ventaja competitiva que puede tener es saber aprovecharla a través de la construcción de la industria de la bio y nanotecnología. En ese sentido, la nueva estrategia está orientada a construir una sociedad de bioconocimiento.
Eso implica generar valor agregado a través de poner a trabajar éticamente la vida a servicio de los seres humanos, respetando siempre los derechos de la naturaleza. Bueno, en esta estrategia he resaltado algunos de los como puntos principales que quiero enfocar. Podemos ver inmediatamente al menos tres consecuencias del rechazo de la teoría del valor de Marx. Uno es que sustituye la transformación de las relaciones sociales capitalistas por una transformación tecnológica, es decir, a cambio hacia una sociedad de bioconocimiento. Dos, mantiene un marco completamente coherente con la economía neoclásica, basado en, como pueden ver ahí, ventajas comparativas y ventajas competitivas. Y tres, plantea una política ética basada en los derechos de la naturaleza, es decir, volviendo a su argumento que vimos en la primera slide, la vida con su valor intrínseco. Y eso legitima la búsqueda de valor agregado, es decir, la búsqueda del plusvalor. Y eso nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo se puede extraer valor agregado, es decir, plusvalor, a través del bioconocimiento? Y yo creo que la respuesta a esta pregunta tiene que basarse en la teoría del valor de Marx. Y específicamente en la teoría de la asociación formal y la asociación real. Bueno, una breve recapitulación de estos conceptos. El capitalismo se constituye históricamente con la asociación formal del trabajo a capital, la subordinación de las formas preexistentes de producción bajo el dominio del trabajo asalariado. ¿Sí? Sin embargo, la asociación formal está limitada a la producción de la plusvalor absoluto, lo cual se puede incrementar solo a través de la extensión de la jornada de trabajo y la ampliación del número de trabajadores, las cuales condiciones tienen límites concretos. Entonces, el capital promueve una transición desde la asociación formal hacia la asociación real de trabajo, que permite la producción de plusvalor relativo a través de la utilización de las tecnologías que incrementan la productividad del trabajo y la tasa de plusvalor. Bueno, hay una creciente lectura ahora que argumenta que la asociación real de trabajo tiene su equivalente en la naturaleza. La explotación de petróleo, por ejemplo, la minería, etc., implica la asociación formal de la naturaleza, en una forma paralela a la asociación formal de trabajo. Saca los recursos naturales como los encuentran y lo incorporan directamente en la producción. Mientras la biotecnología implica una transición hacia la asociación real de la naturaleza, en lo cual el capital interviene en la estructura interna y generativa de la naturaleza, transformándola en una fuerza de producción con la capacidad de intensificar la extracción de plusvalor relativo. Como argumentan Boyd, Prudman y Sherman aquí en esta cita, la forma primaria de la asociación real de la naturaleza es el programa de manipulación genética a través de la aplicación de nuevas biotecnologías. El resultado deseado, por supuesto, es elevar la ganancia y disminuir los tiempos de rotación. La naturaleza es reconstruida para trabajar más duro, más rápido y mejor. Bueno, desde esta perspectiva podemos ver que el biosocialismo no es una estrategia socialista, sino una ideología para la profundización de las relaciones sociales capitalistas a través de una transición desde la asociación formal de la naturaleza, es decir, en términos ideológicos, recursos finitos, hacia la asociación real de la naturaleza, es decir, recursos infinitos. Bueno, las implicaciones prácticas del biosocialismo, entendido en esta forma, se puede observar en el caso de ICIAM. Como ustedes saben, ICIAM es la Universidad Regional Amazónico. Es un proyecto que fue lanzado en 2014 y su principal sede está a 8 kilómetros fuera de la ciudad de Tena, en la provincia de Napo, al lado de una reserva natural recientemente construida también de 92.000 hectáreas que funciona como ellos dicen, un laboratorio vivo.
está planificado como un centro global de biotecnología que intenta catalizar la transición desde los recursos finitos a los recursos infinitos a través de la generación de patentes y sus aplicaciones en la nueva economía de bioconocimiento. Y tiene todo un equipo ya de más que 30 PhDs, y es un equipo transdisciplinar y integrada de biólogos, químicos, físicos, antropólogos, lingüistas, etnobotánicos, etc. Y están trabajando juntos con la perspectiva de descubrir y comercializar nuevos productos farmacéuticos. Entonces, ICIAM es una manifestación de la estrategia del biosocialismo así para la solución real de la naturaleza de la Amazonía ecuatoriana. Pero más allá del discurso del biosocialismo, ICIAM también es completamente coherente con la economía de conocimiento neoliberal, o sea, el capitalismo cognitivo. En lo cual, como dijo Francisco esta mañana, la universidad está subsumido a la lógica de valorización capitalista, basado en la privatización del conocimiento a través de la proliferación de patentes como forma de mercantilización de la naturaleza y como forma de apropiación de la renta, como también son los marcos. Por eso, Antonio, por eso yo creo que podemos teorizar todo lo que tú has planteado dentro también de la teoría de Marx, pero lo hablamos después. Lejos entonces de ser una transición desde recursos finitos a recursos infinitos, esta política es todo lo contrario. El encierro de recursos comunes y colectivos, es decir, valores de uso de la naturaleza y el conocimiento, y su producción como bienes escasos. En otras palabras, la transición desde recursos infinitos a recursos finitos. Y esta coherencia entre biosocialismo y neoliberalismo, en el caso de ICIAM, se explica por al menos 3 factores. Uno es que en su rechazo a la teoría del valor, el biosocialismo se encuentra bastante alineado, como es visto, con la agenda neoliberal de la economía del conocimiento. Pero no es simplemente eso. También hay una desvinculación que hemos descubierto en nuestro trabajo de campo, casi total, entre las grandes ideologías de la revolución ciudadana y su aplicación en las políticas públicas. Entonces, mientras Ramírez y su equipo escriben sobre el biosocialismo, cuando hablamos con la gente de ICIAM, los cientistas que están aplicando esta política de biosocialismo, ninguno de ellos habla de biosocialismo. Y están completamente metidos dentro de un sentido común neoliberal. Como podemos ver con las palabras de su rector, el concepto de socialismo, él dice, cuando yo le pregunté sobre biosocialismo, siempre me genera un poco de temor, porque tengo otras maneras de ver un modelo económico y las implicaciones que podría tener. El socialismo no me parece la mejor alternativa, porque en el momento que queremos hacer bioconocimiento, queremos hacer industria, y esta industria lo puede hacer la empresa privada. Y también hay que reconocer que dentro de la misma revolución ciudadana, dentro de esta dinámica de crisis que está enfrentando, hay un fuerte retorno ideológico hacia el neoliberalismo también, lo cual se muestra bien en el caso de ICIAM con el ejemplo de este señor, Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs, como ven en esta foto, fue bueno, como ustedes saben, él fue uno de los grandes arquitectos del neoliberalismo, ¿no? De terapia shock, y incluso trabajaba como asesor de Jamil Mahuad en 98-99, durante obviamente el periodo más neoliberal de todo, el periodo neoliberal de Ecuador, que terminó con la crisis que todos ustedes conocen. Ahora se encuentra trabajando ahí está al lado del presidente Rafael Correa y otros señores. Ahora está empleado, o bueno, está parte con su Earth Institute de la Universidad de Colombia, un ejemplo absoluto paradigmático de la neoliberalización de la educación. Ahora es parte de ICIAM y es parte de IACHAI. O mejor dicho, los dos están incorporados en su red de desarrollo sostenible, entre comillas. Entonces eso como muestra, ¿no?,
una tendencia de vuelta al neoliberalismo en términos ideológicos, incluso en los más altos niveles del gobierno aquí. Más allá que el discurso oficialista del biosocialismo, IKEM entonces es una estrategia plenamente neoliberal para la sucesión real de la naturaleza al capital. Y eso, propongo, es la consecuencia de una economía política con intenciones radicales que abandona la teoría del valor de Marx y los estudia por una valorización ético-moral, entre comillas, de la vida. En la práctica, una política así solo termina funcionando como una ideología para la valorización capitalista de la vida, como una nueva fuente de plusvalor relativa. En este contexto notamos un proyecto clave de quien que se llama Fuente de la Vida, precisamente. El líder de este proyecto nos explicaba así. El proyecto se llama IKEM Fuente de la Vida y lo que hacemos es querer explotar esta megadiversidad que existe en la Amazonía respecto a las plantas que tienen un potencial uso en medicina y el conocimiento ancestral de estas comunidades. Conocer de qué manera ha sido utilizado en la comunidad, probar el principio activo y aislar ese tipo de droga en distintos modelos celulares. Bueno, Fuente de la Vida entonces no es una defensa de la naturaleza basada en el valor intrínseco de la vida como supuestamente es el biosocialismo, sino una estrategia, una vez más, de la sucesión real de la naturaleza capital. Pero esta estrategia, como hemos visto en nuestras investigaciones, no está funcionando. En la práctica, IKEM solo está logrando una reproducción de la sucesión formal de la naturaleza al capital en forma ampliada. Más allá del discurso de que IKEM es un laboratorio vivo, la caída de los precios de petróleo justo al mismo tiempo que IKEM abrió sus puertas en fines de 2014, la implicación fue que ya no hubo plata para construir la universidad en la forma desesperada. Entonces pueden ver que sus facilidades siguen siendo como las facilidades como prefabricadas, preliminares que iban a construir y dejar solo para administración y ir a sus nuevos laboratorios. Pero esos nuevos laboratorios no lo han construido por la falta de plata, por la crisis en el precio del petróleo. Entonces es un laboratorio vivo sin laboratorios. Y en la ausencia de estos laboratorios, en la ausencia del base tecnológico para catalizar esta transición hasta la solución real de la naturaleza, sus investigadores se quedan solo con la opción de aprovechar o apropiar el conocimiento de los pueblos indígenas locales y sobre plantas medicinales y después mandar las pruebas a laboratorios en el exterior, y eso es lo que está pasando. Eso iba a ser el laboratorio, pero se acabó la plata y se quedó así. Bueno, eso es una cita de un hombre quichua quien vive en una de las comunidades alrededor de IKEM. Dice: he participado en investigaciones que hace la universidad. Están recabando información de uso de las plantas medicinales de nuestros ancianos. Obtengan toda la información de nuestros abuelitos de uso medicinal de las plantas que existe. Van a procesar a nivel científico y nuestro conocimiento no va a servir para nada. ¿Cómo nos vamos a beneficiar ahí? Pero es un conocimiento que sin recursos económicos se ha generado por generaciones. Y quiero que enfocamos en esta última línea, ¿no? Porque muestra de nuevo bien cómo lo que en la práctica está pasando en IKEM es precisamente lo contrario de lo que se plantea el biosocialismo. Es decir, es un proceso desde recursos infinitos a conocimiento colectivo que sin recursos económicos se han generado por generaciones a recursos finitos, bienes escasos construidos a través de los patentes. Y este proceso de encierro de los recursos comunes y colectivos es parte de un proceso más amplio de acumulación por despojo que está pasando por la zona del proyecto IKEM.
hay el despojo obviamente de estos conocimientos, pero también relacionado a eso es importante notar que no hay una política que facilita la entrada de los mismos jóvenes de la Amazonía a Iquiam. Entonces, aunque es la Universidad Regional Amazónica, los mismos jóvenes amazónicos no están ahí. Hay ya más que 300 alumnos y menos que 10 que son de la Amazonía. Otra forma de despojo que está pasando es justo relacionado a reserva biológica Colonso Chalupas que han construido al lado del laboratorio vivo, donde ahora los pueblos indígenas de la zona ya no pueden entrar para hacer sus prácticas tradicionales de talar para construcción de sus casas, cazar e incluso obtener medicinas, plantas medicinales. Con la inesperada consecuencia, obviamente, de la destrucción de la base material del conocimiento ancestral, entre comillas, que es la base realmente de lo que están haciendo en Iquiam. Y también, como siempre pasa con proyectos de esta forma, si no hay un plan territorial macro, han construido una carretera desde Tena hasta la universidad y ha detonado por ahí un gran proceso de especulación de tierras y de gentrificación. Y la gente pobre que estaban viviendo al lado del viejo carretera lastrada ya han vendido sus terrenos en precios muy bajos y se han metido más dentro de la selva, talando de nuevo, obviamente, para reconstruir sus chacras y avanzando el proceso de deforestación. Mientras una comunidad que estaba ahí justo donde Iquiam ya se construyó, esta comunidad fue simplemente despojada por los constructores y realojado en estas casitas que cuando sacamos esta foto tenían menos que un año, pero pueden ver que se ven bastante antiguas y ya está entrando agua por todas partes y son casas de muy mal calidad. Entonces, podemos ver cómo una estrategia supuestamente biosocialista termina construyendo una nueva articulación aquí de la vieja economía del enclave, que siempre ha caracterizado la acumulación de capital de la zona, es decir, el control monopólico de un recurso natural obtenido a través de un proceso de despojo y valorizado a través de la explotación. En otras palabras, el biosocialismo en la práctica es una estrategia inconsciente para la asociación real de la naturaleza que termina solo en la reproducción de la asociación formal en forma ampliada. Y esta conclusión está reforzada en los casos de los otros dos campus de Iquiam que mi compañero de trabajo Manuel Bayón nos va a explicar. De forma muy breve, porque estamos sobre el tiempo, pero básicamente hay dos campus que se plantean más allá del de Tena, uno en el norte, en la zona petrolera de El Eno, y otra en el sur, en la parte de Zamora Chinchipe, que recientemente está siendo abierta a la minería transnacional. Entonces, desde ese punto de vista, nos interrogábamos cómo había esa relación entre pasar de los recursos finitos a los recursos infinitos, ¿no? Partiendo de que precisamente esos recursos finitos son tanto el petróleo como la minería, pero que se supone que a través de todo este cambio de la matriz productiva se quiere que pasen a generar la base de los recursos infinitos, ¿no? A través de esta biodiversidad. Entonces, este es el letrero que está en el Eno, en la provincia de Sucumbíos, y que, pues, entre otros estudios, se quería generar un fuerte componente petroquímico en el mismo, y podemos ver que incluso el letrero está, pues, rodeado de tubos de petróleo. Fuimos a ver qué había del campus allá, y este es un poco el aspecto que tiene el campus de Iquiam en la actualidad, es decir, por la falta de recursos. Aún no se ha construido. Este es uno de los dos terrenos que se compró, este es el otro justo por donde pasa una línea de flujo, y en ambos casos, pues hay en estos dos terrenos del Eno han generado una fuerte expectativa, porque además en la provincia de Sucumbíos y de Orellana no hay ninguna institución de educación superior, es decir, es algo visto con mucha expectativa,
pero que sin embargo lo que tratamos de ver es precisamente cómo estaba interaccionando esta esperanza de recursos infinitos y de educación vinculada a la matriz productiva tradicional de generación de recursos finitos. Entonces, en la parroquia de Leno hay básicamente dos zonas de explotación petrolera. Uno es un campo ya maduro, se llama el campo Guanta, que fue abierto por la Texaco, y en este caso pues, ha habido una serie también de readecuaciones educativas que ha consistido, como en muchos otros lugares de la Amazonía, en reunir a la población en escuelas que puedan pues, pasar del modelo unidocente a escuelas con profesores cada grado. Entonces podemos ver que la forma de explotación petrolera pues, es la tradicional, básicamente la que dejó Texaco. Y bueno, esto es un derrame que pudimos ver hace pues, un poco más de un año, es decir, es una zona donde los estándares son muy bajos y donde uno de los mayores problemas que tiene la educación en la zona es precisamente que el agua potable que beben tanto niños como profesores pues, procede de esos esteros llenos de derrames y de contaminación, ¿no? Entonces, una de las cosas bien particulares en esta zona de Guanta es que además del agua, una de las falencias principales para que mejore la educación y los recursos infinitos es la dotación de infraestructura educativa, porque se reúne a los estudiantes en un solo lugar, pero si no se construyen infraestructuras, pues al final vuelven a estar reunidos de muchos grados en el mismo aula, incluso con peores condiciones habitacionales que lo que tenía la escuela unidocente. Y a este nivel vemos que incluso las comunidades, pues en base a duras luchas, a paros, a negociaciones, no se lee muy bien, pero este es un acuerdo de 2012 en el que la empresa petrolera se compromete a construir todos esos bloques que necesitaban para que ese formato educativo de reunir a los estudiantes pues realmente funcionara, ¿no? Y a día de hoy pues aún no se han construido, ¿no? Pero otra zona de explotación petrolera en el área de Leno es lo que se llama el bloque Norrón, que ha asumido una empresa de capital inglés, Orion, y que ha abierto dos nuevos pozos, ¿no? Entonces, en este caso, la relación entre esta generación de recursos finitos y la educación es aún más estrecha, porque pueden ver aquí la plataforma petrolera y lo que hay al fondo es una escuelita que tiene justo al lado pues, un tremendo ruido de los motores de la explotación petrolera y también un mechero de gran envergadura que lo que hace es pues, contaminar de ceniza continuamente a los niños, ¿no? Entonces estuvimos en la escuela y era imposible pensar que ahí se pudiese desarrollar educación de ninguna calidad, que pudiese pensar que esos niños pudiesen en un futuro acceder a la educación superior de IKEM, ¿no? Y el otro pozo que se está abriendo en esa zona es el pozo Eno, que también tiene unas características muy similares. Sus habitantes nos habían hablado de derrames y que nos pasaron vídeos y fotos, pero ni siquiera hizo falta utilizarlos porque vimos en ese mismo momento cómo se estaban produciendo derrames de lodos, de perforación, de químicos, etcétera, ¿no? Entonces, este estero va a dar justamente a la captación de agua de la escuela de San Pedro Cofanes, que está pues, a escasos centenares de metros de donde está esta nueva plataforma, ¿no? Y también pues, esos niños están contaminando con el agua que beben y pues, con todos los problemas cognitivos que genera beber metales pesados, hidrocarburos, ¿no? Entonces vemos en este caso que la generación de un campus de IKEM no se lleva a cabo, no hay esa materialización de educación superior en el sector y sin embargo la generación de recursos infinitos en base a la educación, que es lo que promueve toda esta política, se está viendo lastrada por la propia ampliación de la frontera petrolera y de los recursos finitos. Y en el otro caso que quiero ir rápidamente, se trata del otro campus de IKEM planteado en el Pangui, en la provincia de Zamora Chinchipe, y justo cuando estábamos allí esos días se descartó la idea de poner el campus de IKEM, incluso el letrero pues en esos mismos días desapareció, ¿no? Es decir, que ya es un proyecto que se ha abandonado y que aparentemente va a llegar a un campus de la Universidad Estatal Amazónica, pero que es bien complicado por la ley que tienen las propias universidades estatales de poner nuevos campus. Entonces, desde ese punto de vista, este es el área donde supuestamente se quiere instalar algún tipo de infraestructura de educación superior. De nuevo, no hay en el área instituciones de educación superior que estén proporcionando una mejora en la educación en este aspecto, pero los recursos finitos que se están generando allí es precisamente la minería, ¿no? De cobre es el mayor proyecto, el proyecto Mirador que tiene participación china en el mismo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, lo que vemos es que está avanzando el proyecto de explotación
minera. Pueden ver ya todo el cerro que está comenzando a ser pelado para ello. Y en este caso, al menos, si hay una generación con las regalías de la empresa china, se han realizado distintas unidades educativas del milenio. Pero lo que vemos, como hemos visto en otros proyectos educativos del país, es que la mejora se produce fundamentalmente a base de infraestructuras, y tanto el profesorado como muchas otras de las cuestiones necesarias pues son básicamente las mismas. Sí mejora el tema de laboratorios, pero los mismos profesores de la unidad del milenio y de escuelas aledañas nos hablan que ha habido un montón de infraestructuras en toda la zona que han sido abandonadas cuando estaban en muy buenas condiciones, y que de los 5 millones y medio que ha costado cada unidad educativa del milenio, mejorando tanto la escuela Tumbes Marañón en el Pangui como la Isidro Ayora en Pachicuza o la Gabriela Mistral en Los Encuentros, que contaban con reciente y buena infraestructura, en lugar de 5 millones y medio, con un poco más de 1 millón se podría haber adecuado perfectamente, pero claro, no tiene lo leemos en formato de que no tendría pues el mismo aspecto de cambio, ¿no? Poner laboratorios en estas escuelas. Entonces, desde ese punto de vista, y unido a que las nuevas unidades educativas del milenio no son bilingües, pues todavía convive un modelo de nuevas unidades educativas del milenio con las antiguas escuelas unidocentes. Ya termino. Entonces, desde ese punto de vista, vemos que la generación de recursos infinitos pues, se ve en estos grandes núcleos de la Amazonía Sur pues, limitada, pero lo que vemos de forma más crónica es lo que sucede justo en el área de intervención de la empresa minera en Tundaime, ¿no? Donde ya toda esta construcción de las facilidades mineras está haciendo pues, que todo este tránsito vehicular continuo que genera la colocación de una infraestructura de este tipo, que pasa justo al lado de la escuela de Tundaime, hace que todo ese ruido y polvo esté lastrando de nuevo la educación en el núcleo de Tundaime. Incluso había prometido una unidad educativa del milenio en Tundaime, pero que hasta ahora no se ha efectuado porque ya las regalías se invirtieron en otros sectores. Las mismas vías que también pasan por las comunidades Suar, que hay de Llanúa, de donde era José Tendeza, y vemos en la última fase, y pudimos estar justo allí pocos días después de uno de los desalojos que ha habido de población, vemos que incluso estos desalojos han llevado a que toda la zona del barrio de San Marcos, que es esta zona, se haya visto totalmente arrasada, tanto sus casas como la vegetación, y que las escuelas que había en toda esta zona de San Marcos también hayan sido derruidas. Y este es un poco el aspecto que tuvo la demolición de la escuela, ¿no? Entonces, un poco para concluir, que lo que estamos viendo en los otros dos campus de IKEA es precisamente que la generación de la ampliación de la frontera extractiva, tanto petrolera como minera, que tiene como leitmotiv generar esos recursos infinitos que sirvan de base para una economía de recursos infinitos, vemos que por las contradicciones que tiene el propio proceso y las dinámicas del desarrollo geográfico desigual a distintas escalas, lo que está generando es que este proceso para la subsunción real incluso esté ampliando la frontera extractiva, y lo que estamos viendo es que es la subsunción formal en estos territorios de extracción petrolera y minera es lo que está avanzando, ¿no? Entonces, un poco para ya terminar, lo que queremos un poco mostrar con esto son las limitaciones de no tener en cuenta teorías que explican cómo pensar el capitalismo y plantear proyectos postcapitalistas sin tener en base pues, cómo transitar hacia el socialismo, ¿no? Buenas tardes a todos, y quería agradecer a CESPAL por la organización del evento y Francisco Sierra por la invitación que me propuso para este evento. Quería empezar mi intervención hablando de los procesos de valorización del capital en la época del capitalismo cognitivo desde un punto de vista histórico, quizá para comprender o hacer comprender un poco más por qué no podemos hablar, por ejemplo, como hizo Jaffe, del valor de uso como la naturaleza. No puede existir, y esta es una hipótesis de partida que ya Marx explicaba en el 6º capítulo inédito, no puede existir valorización del capital sin que exista el plusvalor. Y para que exista el plusvalor, tiene que existir el trabajo. La naturaleza en sí misma no produce un valor de uso. Punto.
Desde un punto de vista histórico, Marx y Engels nos explicaron muy bien en el manifiesto del Partido Comunista que la burguesía no puede existir sino a condición de revolucionar continuamente los instrumentos de producción y con ello todas las relaciones sociales. Y entonces, lo que estamos viviendo desde 1970 es una revolución feroz del capital, que podemos entender como una nueva ofensiva de clase, una nueva lucha de clase. Si pensamos que en la década de los 60, de los 70, en la huelga, en las fábricas metalúrgicas, en las fábricas pesadas, en las fábricas de automóvil, y pensamos la respuesta que el capitalismo dio bajo su matiz neoliberal, el ataque al trabajo mismo y la financiarización de la economía. Esto fue la respuesta a las luchas sociales de la década de los 60, de los 70. Pensemos, por ejemplo, cómo estas transformaciones políticas, desde más de 5 décadas, continúan subordinando los derechos sociales y laborales para crear siempre más ganancia para el capital, reproduciendo las viejas formas de explotación, pero inaugurando siempre nuevas formas de explotación y de dominio. Quería recordar un famoso sociólogo italiano que falleció desde poco, Luciano Gallino, en un libro que se titula La lucha de clase después de la lucha de clase, nos describe muy agudamente este proceso histórico, en el cual, más que de lucha de clase, quizá valdría la pena de hablar de una reconquista geopolítica. Recordamos la crisis de los 1970, la crisis petrolera y la recolocación de los capitales petroleros. Recordamos la crisis económica con la implementación de los mecanismos de la financiarización de la economía. Recordamos la crisis ideológica que gradualmente, con la ideología de la reconquista, se empezó a transformar en la teoría de nuestra existencia. Pensemos en cómo intervienen en nuestra vida la privatización de la educación, en cómo interviene la expansión y la liberalización de los mercados y de las tecnologías digitales. Pensemos la expropiación, a la acumulación y la explotación continua del saber social. En un nivel sociológico, Hannah Arendt nos hablaba en los años 50 que se podía hacer devenir como un continuum la sociedad de los consumos a la sociedad de los trabajadores. Bueno, hoy no podemos hablar de sociedad de los consumos, hay que hablar de una sociedad de prosumers, o sea, de productores y al mismo tiempo consumidores, porque más allá de las cosas entendidas como mercancías materiales, el capitalismo nos está empezando a vender accesos a experiencias culturales. Pensemos en los accesos a viajes, al ocio, al deporte. Nos estás vendiendo espacios de bienestar, nos estás vendiendo formas de comunicar, nos estás vendiendo formas de ser en este mundo. Somos felices y al mismo tiempo explotados. Así se autodenunciaba Formenti en un libro que salió en 2011. ¿Por qué? Cuando compramos instrumentos y funciones para ser performativos, pensamos ahora en esta conferencia que estamos comprando accesos para ser performativos, estamos comprando también servicios que son tiempo de vida de otras personas. La efectividad, la gentileza, la escucha, la simpatía, la disponibilidad y la amistad. Toda nuestra vida está directamente comercializada. Por eso, que hablar de valorización del capital hoy significa hablar de economía externa, economía agregada. O sea, el capital tiene siempre más voracidad para dominar sobre todo los recursos cognitivos. Pensemos a los monopolios como Google, Facebook,
y otros que capturan todo el flujo de información viva para transformarlas en ganancia. En este sentido, se empieza a hablar de sociedad de metadatos, como una ampliación de la sociedad del control, donde lo que deviene estratégico no es solo el dato en sí mismo, o sea, como conocimiento posicional de los sujetos, sino las tendencias generales, en fin, los modos de vida. El capitalismo hoy es un proceso de transformación general hacia la cognitivización, que interviene prepotentemente en la composición y la división del trabajo, en los procesos de dominación que esta división y composición conlleva. En efecto, no podemos pensar que la valorización del capital hoy depende aún y solo de los saberes de los asalariados, sino depende de los saberes de todo el conjunto y del tiempo de vida de toda la sociedad. No estamos hablando entonces solo y específicamente de actividad de investigación y desarrollo o de nueva tecnología de la comunicación y de la información, sino estamos hablando de todos los sectores económicos, también aquellos que tienen débil penetración tecnológica. Pensemos, por ejemplo, a cómo están cambiando las empresas, a cómo están cambiando las cooperativas, a cómo están cambiando nuestra forma de trabajar, nuestra forma de estudiar, nuestra forma de formarnos, nuestra forma de reciclarnos para adaptarnos siempre más al mercado del trabajo. Y en los mecanismos de extracción del plusvalor, o sea, los mecanismos de extracción de plusvalor sobre nuestro trabajo, el control tecnológico, financiero y productivo es siempre más capilar. Las nuevas tecnologías de las informaciones, de las comunicaciones, la tecnología de transporte virtuales y materiales, permiten a las corporaciones de gestionar los procesos productivos globalmente, aumentando y no disminuyendo el nivel de mando del capital. Los flujos informativos de datos valorizan siempre más el capital. De otro, la relación capital-trabajo queda siempre favorable al capital mismo. Pensemos a las transformaciones de las empresas que miran simplemente a contener los costos, centralizar la producción, controlar los procesos, reducir la autonomía de los agentes implicados, trabajadores y no trabajadores. Son estas las transformaciones que están en fuerte conexión con el proceso de financiarización. Pensemos a la precarización del trabajo. ¿Por qué los contratos de trabajo flexibles y la precarización en el mundo del trabajo se está extendiendo y expandiendo? Como una influencia que se da en todos mercados de trabajo y no solo en algunos específicos. Porque esta puede ser leída no solo como forma de acumulación por desposesión. Es cierto que el crecimiento de la precarización es asociable a la caída tendencial de la tasa de ganancia, pero hay que decir que el trabajo ya no se valoriza en relación con la relación hora trabajadas individuo o por los niveles de producción, o sea, con la formulación clásica de la teoría del valor de Marx. El trabajo se mide por la formación y especialización continua de los trabajadores, por cómo explotamos nuestras experiencias pasadas, cómo establecemos voluntariamente y gratuitamente redes con los demás trabajadores, cómo mantenemos un espíritu empresarial. Los procesos de precarización hay que leerlos como una nueva forma de mando, de dominio, que como fin último tienen la producción y la extracción de plusvalor. El proceso de valorización del capital, que antes, hablamos del periodo fordista, extraía el plusvalor desde dentro la fábrica, o sea, desde los trabajadores en los tiempos de la fábrica, ahora se expande hacia la sociedad en su conjunto,
Todos los que hacemos, también cuando formalmente no estamos trabajando. Pensemos en los procesos de gentrificación. Somos nosotros, gracias a nuestros conocimientos, gracias a nuestras habilidades relacionales, que damos un valor a los barrios. No existe este proceso de gentrificación solo como proceso de especulación. El proceso de gentrificación es el proceso de valorización. El proceso de especulación, el proceso de extracción de plusvalía. Las universidades en esto son motores de los procesos de gentrificación porque valorizan los barrios, las ciudades en las cuales están puestas y de ahí nacen nuevos barrios, nuevas ciudades, nuevas formas, sí, de especulación. Pensemos de otro modo a la subida de la tasa de desempleo. Es una tragedia, ¿no? Una nueva tragedia de los comunes, se dice. En Italia ya, en el sur de Italia, el 50% de los jóvenes bajo los 25 años no tiene trabajo. Mismo destino por el sur de España, mismo destino en Portugal, mismo destino en Grecia. Podemos analizar siempre la tasa de desempleo con las crisis de producción y sobreproducción. ¿Vale la pena continuar haciéndolo así, siguiendo una lógica económica keynesiana? El desempleo siempre fue percibido como una falta de trabajo, o como diría Harvey, como una desposesión, cuando en realidad no es una falta de trabajo, sino una forma más de trabajo capitalista, producida por esta intensificación de la subsunción del trabajo vivo. Para explicar este punto, quiero regresar un momento al proceso de financiarización de la economía. Acordámonos la fórmula que Antonio nos recitó. Del dinero, hacemos más dinero. Esta es la fórmula. Como si nos hemos olvidado que dinero, mercancía, más dinero. ¿Y por qué? Entonces hemos eliminado la palabra mercancías. Bueno, simple que esta mercancía sea signo, que esta mercancía sea conocimiento, que esta mercancía sean datos, que esta mercancía sean metadatos. Simplemente la hemos eliminada porque nos ha convenido. La hemos eliminada solo abstractamente. En realidad, solo aparentemente el capital se ha retirado del circuito productivo, porque la explotación del trabajo es solo simuladamente eliminada. El desempleo y la precariedad, del cual he hablado, no producen un tiempo liberado, sino un tiempo sin libertad. Aunque cuando existe la conquista de un tiempo libre, pensemos a la lucha para la reducción del horario del trabajo, este se utiliza en forma completamente alienada. Porque, ¿qué hacemos cuando tenemos un tiempo libre? De un lado, nos autoformamos de nuevo, entramos en el circuito de la formación y de la autoformación, entramos en el circuito universitario. De otro, ociamos, comprando accesos a cosas, a culturas, a viajes, a ocio. Del otro, ¿qué estamos haciendo? Bueno, entramos en Facebook, en nuestras redes sociales, cultivamos amistades, cultivamos performance, cultivamos una identidad de nosotros mismos para que se pueda vender en el mercado del trabajo. O sea, el hambre del capital muerde no solo la forma del trabajo asalariado, sino también aquel trabajo en tanto que intercambio de energía vivente. Pues aquel metabolismo entre los organismos con sus naturales condiciones de reproducción. Y en este proceso, la acumulación y la explotación de los metadatos es esencial, porque el hambre de ganancia se nutre de toda la existencia humana y en consecuencia de todas las formas de organización social del trabajo. Cuando hablamos de multitud, no estamos delineando una fuerza liberadora o liberada. Ya Francisco Sierra fue muy bien claro esta mañana en su intervención. Estamos hablando de un estado social.
de perenne malestar. ¿Por qué tenemos el malestar? Porque nuestra subjetividad se está separando entre el yo desocupado, desempleado, precario, y el dinero que se escapa de nosotros mismos y se nos va afuera. Mientras en el pasado, entonces, la eficacia de la reivindicación sindical se medía por cuántas horas de trabajo conseguíamos reivindicar a nuestros padrones, ¿no?, bajo la forma de un salario, bueno, ahora se mide con el reconocimiento del trabajo necesarios que nos sirve para podernos reproducir y para sobrevivir. Y esta reivindicación no puede que no tener la forma de dinero. Dirnstein ha trabajado con las experiencias de los desempleados en Argentina y bueno, llegó a la conclusión que los aspectos abstractos del desempleo, como del capital, que es el dinero, son ahora predominantes en la constitución de nuestra propia subjetividad. Voy a concluir. Desde esta mirada de la economía política crítica, entonces, no podemos compartir la idea de Collin, de Rifkin y de mucho más sobre el hecho que vivimos la era del fin del trabajo, o la misma perspectiva del devenir renta de la ganancia de Barcelona. Para entender la financiarización de la economía, decimos como una forma soft de acumulación del capital, porque es evidente que cada vez más somos artífices y víctimas nosotros mismos del plusvalor. El mismo Marx apoyaba la definición de la renta como acortamiento de una parte de la ganancia y por lo tanto como plusvalía arrancada al trabajo social de todos. En el capitalismo cognitivo no marcamos el pasaje liberador hacia una sociedad del conocimiento o una economía del conocimiento. Esto está claro. Porque en términos técnicos no existe un pasaje de la subsunción real a generar intelecto. En términos sociológicos, existe un pasaje a una forma de subsunción inmaterial de toda la sociedad al capital y a sus lógicas, con nuevas relaciones sociales de dominio y explotación, que son aún más feroces que antes.